Vayan formándose un espíritu crítico. Nunca nos crean a nosotros todo lo que decimos. Es obligación de todo estudiante investigar, criticar, sopesar la información que nosotros estamos presentando y formar su propio criterio. El día de hoy tenemos el gusto de presentar un libro que yo espero que les atraiga, les llame la atención, porque es parte fundamental de la historia reciente de nuestro país. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, que son los que nos van a presentar. La maestra Daniela Sandoval del CCH Naucalpan nos va a hacer una breve introducción y nos va a presentar a nuestro invitado y ya fluirá la plática. Yo espero que nos divirtamos y que aprendamos mucho. Y digo divertir porque el aprendizaje sí es divertido. Entonces, adelante, por favor. Hola chicos y chicas, es un placer. Me voy a levantar porque siento que a lo mejor no me escuchan o me siento yo más cómoda de pie. Es un placer para nosotros, el profesor Nolasco, el profesor Efraín y una servidora, estar con ustedes el día de hoy. Nosotros venimos del CCH Naucalpan justamente a presentar pues este libro, este trabajo del señor Pedro Martínez, que está con nosotros el día de hoy aquí. Es muy interesante que ustedes más o menos tengan como un panorama. Como ustedes ya vieron ahí en las diapositivas, dejen, error técnico como siempre. El tema un poco del día de hoy es platicarles, porque no es como, quiero que se sientan ustedes libres de preguntar, de participar, de cuestionar a nuestro invitado, es hablarles sobre un periodo de la historia de México muy particular. Ustedes, no sé, en su experiencia, en su escucha, en su casa, ¿han escuchado hablar sobre las guerrillas? ¿El periodo de guerrillas en México? No, nada, nunca, jamás. De guerrilleros, del ejército zapatista, ¿qué más? Otros referentes que tengan sobre guerrilla, guerrilleros. Nada. Fíjense que durante un tiempo de nuestra historia, de lo que va después del movimiento estudiantil de 1968, hay un periodo que todavía estamos estudiando mucho algunas personas que nos dedicamos a la ciencia política, a la historia, desde otros estudios, ¿no? Antropología, sociología, han tenido un acercamiento como para tratar de entender qué pasó del 68, un poquito antes, 64, 65, hasta los 80, porque justamente es un periodo que todavía parece como una nebulosa, y lo pongo así pues porque no está bien descrito, no sabemos exactamente qué pasó. Hay personas que estuvieron participando en ese momento, pero que todavía no se les ha entrevistado lo suficiente. Es decir, que si a ustedes les llama la atención la historia, pueden empezar sus investigaciones desde esa perspectiva, porque todavía es un campo fértil, todavía hay mucho que investigar, hay mucho que decir. Miren, los guerrilleros de ese tiempo se veían así. Esto está en el Archivo General de la Nación. Y son fichas de muchachos detenidos. A lo mejor ustedes ya los ven muy rucos, ¿no? Pero la verdad es que tenían más o menos la edad de ustedes, entre los 16 y los 28 años, algunos de ellos, unos un poquito más grandes. Pero por mucho tiempo esta parte de la historia de nuestro país fue como, pues, tratada de ocultar, ¿no? Es decir, al gobierno priista, de alguna u otra forma, le daba no vergüenza, sino quería ocultar que los jóvenes de aquella época tenían una forma diferente de pensar y que se incrustaban, se incrustaban en una parte de la historia mundial en donde el capitalismo, si se acuerdan de la Guerra Fría, y el comunismo estaban en pugna, pero que los muchachos se alineaban más y querían más un sistema socialista o comunista. Entonces, en ese sentido, para el priismo, las juventudes de ese momento se convirtieron en un problema y les daba, así lo ponían ellos, porque había que mantener un status quo, ¿no? Les daba como vergüenza dar a conocer que los jóvenes tenían un tipo de ideología diferente. Por esa razón, la guerrilla en México
tiene como dos directrices. Una que se hace urbana, es decir, en la UNAM, nuestra UNAM, en Ciudad Universitaria, en el Instituto Politécnico Nacional, y aunque ustedes no lo crean, también hubo guerrilleros en la Ibero. Se ubica en la Ibero, ¿no? O sea, el Tecnológico de Monterrey, también hubo guerrilleros en el Tecnológico de Monterrey. La Universidad de Guadalajara, la de Nuevo León. Es decir, esto se expandió. ¿Por qué? Pues porque los chicos tenían esta intención de querer cambiar el mundo, de hacerlo mejor. ¿Y cómo era mejor? Pues a través del comunismo, de la ideología socialista que justamente entra a América Latina cuando se gana la Revolución Cubana el 1 de enero del 59, ¿no? Entonces fue así como el Che Guevara y Fidel Castro se volvieron como los máximos representantes de este movimiento y le dan mucha impacto al movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las partes más profundas de nuestro país, como el estado de Guerrero? ¿Todo el mundo ubica Acapulco? Sí. Bueno, ese es Guerrero, ¿no? Mucho calor. ¿Qué más saben de Guerrero? Calor, playa, ¿qué más? Sol, arena, mar. Buen café. Buen café, muy bien, es una zona cafetalera también. ¿Saben lo que es la copra? Copra. El coco. El coco, muy bien. La cuestión del coco, ajonjolí, ¿no? Entonces, toda esa zona de Guerrero, hay un grupo de jóvenes que tienen otra realidad. ¿Conocen a este personaje? ¿Han escuchado hablar de él? Ni por equivocación. ¿Quién es Lucio? Lucio Cabañas. Bueno, Lucio Cabañas fue un maestro. Él estudió en la Normal Rural de Ayotzinapa. Se ubica en Ayotzinapa ahora, ¿no? Está en Guerrero. ¿Qué pasó en Ayotzinapa hace poco? Los 43 jóvenes desaparecidos, ¿no? Estudiantes de ahí. Bueno, pues Lucio Cabañas también fue profesor rural de esa Normal. Y bueno, se convirtió después del 67 en un líder que trató de mantener una ideología que cuestionara todas las problemáticas del pueblo de Guerrero para cambiar su realidad. ¿Sí saben lo que es un cacique? Ajá. ¿Qué más? Cacique, ¿no? Como el jefe de una comunidad, ¿no? Muy bien, es el jefe de una comunidad y si es el jefe es porque tiene mucho dinero y poder, ¿no? Entonces, ese sistema de cacicazgo en Guerrero, pues obviamente mantenía a la sociedad bastante mal, es decir, abusos todo el tiempo por parte de los caciques y una pobreza increíble en la población campesina, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera que leyéramos esta frase de Lucio, que dice: desgraciados los pueblos donde la juventud no haga temblar al mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. Esa es una de sus muchas frases que tiene y que refleja su ideología. Lo que él trataba de hacer era impulsar en Guerrero un movimiento hecho por los campesinos para liberarse justamente del yugo del cacicazgo y cambiar las estructuras para que todos pudieran tener una justicia social, justamente. Y es ahí donde no tan solo él lo hizo, también lo hizo este otro hombre. ¿Lo conocen? ¿Tampoco han escuchado hablar de él? Genaro. ¿Nadita nada? ¿Genaro Vázquez? Nada. Muy bien. Entonces, bueno, Genaro Vázquez también estuvo en Guerrero, también es profesor, también conoció a Lucio y también tuvo su propio grupo que se llamó la Asociación Cívica Guerrerense. El punto, chicos y chicas, es que para introducirnos a este tema es muy importante que ustedes consideren que a este periodo también se le conoce Movimiento Armado Socialista, MAS por sus siglas. Y este movimiento armado socialista lo que ocasiona es que un grupo de jóvenes dicen: estamos hartos, ya no hay diálogo con el gobierno. Sobre todo se intensifica después del 68 y optan por las armas, por la vía armada y se convierten en guerrilleros. ¿Qué es ser un guerrillero? Esa es una pregunta que a mí me gustaría que le hicieran a don Pedro. ¿Qué significa ser un guerrillero? ¿No? ¿Qué te mueve para ser
una guerrilla? Eso también yo creo que yo no soy la indicada para contestarlo. Pero quiero que sepan que hubo 32 movimientos identificados como guerrillas en México del 67 específicamente al 82. Son muchísimas, es decir, que casi la mayoría de los jóvenes de esa época andaban inmiscuidos en algún tipo de confabulación contra el gobierno, y eso pues es algo que ya hace muchos años que no se da. ¿Están de acuerdo? ¿A poco ustedes todavía confabulan? ¿A poco han empezado a levantarse en armas? Pues no, ¿verdad? O sea, de hecho, cuando nos dicen eso, ay, no, ¿por qué? ¿No? O sea, como que hay como ciertos predicamentos morales que nos dicen que eso está mal, ¿no? Pero bueno, los jóvenes de esta época, de alguna u otra forma, lo cuestionaron de diferente manera como lo cuestionamos nosotros. ¿Cómo lo cuestionaríamos nosotros ahora? Bueno, ustedes, ¿no? Porque nosotros ya pertenecemos a otras generaciones, ¿no? ¿Qué harían para hacer una revuelta? Organizarnos colectivamente, buscar en colectivo, objetivos en común, no sé, qué es lo que tú quieres cambiar o qué buscas revolucionar, quizás algún objetivo a largo plazo, y la verdad depende mucho de cómo quieras llevar a cabo el movimiento, ya sea de una manera pacífica o más violenta. Bueno, eso depende. Pues actualmente se usan las redes sociales, ¿no? Sí. muy bien, ese sería el medio, ¿no? Ojo con lo que dijo la compañera, yo estaría de acuerdo con eso. Muy bien. ¿Qué más? Las redes sociales ahora son un punto, ¿no? Si hay una marcha, ¿cómo nos enteramos? Por las redes, ¿no? Facebook, que ya como que va pasando de moda, pero ahí está Instagram, ahora X y otras redes, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, el mundo ha cambiado, pero en ese momento la solución fue la vía armada. No había más. Aparte teníamos un ejemplo que funcionó y que fue real, no es innegable eso, que fue la Revolución Cubana. Entonces, siendo así, pues es muy impresionante decirles también que se han escrito muchos libros sobre guerrilla, muchos, pero a partir de 1990 las personas que fueron guerrilleros, sobre todo hombres al principio, empezaron a escribir sus memorias. Y pues fue como poco a poco. ¿Por qué? Pues porque había miedo, ¿no? O sea, no es fácil decir yo participé, yo tomé un arma, yo sé disparar, yo guardo ciertas memorias, yo estuve inmiscuido en un problema y por esa razón el gobierno me persiguió y mi vida corrió peligro en algún momento. Entonces, no fue fácil, obviamente. Para el 2000, esta cantidad de libros se empieza a hacer cada vez más grande, y es un poco lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? El del medio, el libro del medio es un libro muy serio, hecho por historiadores, en donde se trata de explicar este pasado, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo en México? Y los otros dos son más de difusión. La primera es una novela y la última lo hace una periodista, que no deja de ser valioso el libro, puesto que ella justamente es la primera que cuenta todos los grupos guerrilleros que existieron en ese tiempo y le dan un total de 32. Justamente por esa razón, en el 2014 se hace la apertura de los archivos para que los historiadores, investigadores, sociólogos o quien se quiera acercar a este tema pueda ver aparentemente estos archivos, ¿no? Y les digo aparentemente porque si ustedes todavía van a nuestra querida UNAM, con todo respeto, a la Hemeroteca Nacional y buscan las revistas del 68, no las van a encontrar. Todo el año 68, extrañamente, te van a decir que está en reparación, que lo están pegando, que lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay un pretexto para que no te dejen ver toda la información referente al 68. Entonces, imagínense si eso es con el 68, que es uno de los movimientos ya más estudiados, ¿qué pasaría con las guerrillas? Pues obviamente casi no se ve nada. Y en el Archivo General de la Nación, pues encontramos documentos como este, y ya vieron que hasta arriba dice confidencial. Justamente porque las personas que fueron procesadas por guerrilleros, por alterar el orden, algunas por asesinato y demás, pues todavía viven. Entonces, el Archivo General de la Nación nos dice
que cuando esas personas todavía viven, entonces no puedes contestar, perdón, no tienes acceso a la información puesto que el proceso está abierto y se va a cerrar en el momento en que esa persona fallezca. Entonces, pues los historiadores tenemos que trabajar con expedientes, que eso se ve muy bonito, casi se puede leer, pero hay otros que están absolutamente tachoneados, rayados, o solamente te dan una ficha de resumen y que realmente no dice nada. El objetivo aquí, chicos y chicas, es otra vez regresarnos a Guerrero, y esa es la zona en donde don Pedro conoce muy bien. Don Pedro nació ahí, ¿no? Y les va a platicar sobre su vida, sobre un grupo guerrillero muy importante que se llamó el Partido de los Pobres, que justamente fundó Lucio Cabañas y que él estuvo participando ahí. A mí me gustaría que pues, le hicieran muchas preguntas, ¿no? Esto es un diálogo de todo tipo, nada más un poco como para despertar la curiosidad. Don Pedro estuvo en la Unión Soviética, recibió instrucción allá. Entonces, esto es como una de las... Justo veníamos para acá y le decía, siempre le digo, don Pedro, platíqueles que estuvo en la Unión Soviética, ¿no? Porque para mí eso es así como, órale, qué raro, ¿no? ¿Cuántas personas conocen ustedes que hayan estado en la Unión Soviética recibiendo instrucción militarizada para esta cuestión en un momento determinado de la historia de nuestro país? Entonces, por último y para cerrar, valorar, chicos y chicas, que cuando ustedes lleguen a casa, platiquen con sus papás, sus abuelos sobre todo, pregúntenle sobre Lucio Cabañas, sobre Genaro Vázquez, y estoy casi segura que sí los van a conocer, porque estaban en todos los periódicos, porque sus abuelos, sus papás nacieron en este periodo y que ya está más cercano a nuestra historia actual, una, y dos, valorar mucho el hecho de que tengamos estos testimonios y que podamos traerlos y acercarnos a ellos y que nos platiquen su vivencia. Esa es una fuente histórica y se llaman fuentes orales. Entonces, un grupo también de sociólogos, politólogos, historiadores, pues nos dedicamos a rescatar justamente los testimonios de las personas que vivieron un hecho en específico. Entonces, por esa razón, le doy la palabra a don Pedro. Me callo. Yo creo que ustedes, aunque estudien la carrera que estudien, deben estudiar historia, porque así sea químico, así sea físico, así sea la carrera porque esto es interesante. Y más interesante pues es la cercanía de la historia como la contemporánea, que es la que estamos tratando de dar a conocer. Como dicen los clásicos, la sociedad, las luchas que ha habido, pues es la historia de la lucha de clases. 68, ustedes también por ahí pueden investigar los movimientos de los ferrocarrileros, los movimientos de maestros, los movimientos de médicos, hasta llegar al 68, que fue de los estudiantes, de las escuelas donde hoy están ustedes. Por eso es importante que sigan esta dinámica de conocer la historia de las luchas de la universidad, que han sido la lucha de clases. O sea, somos dos clases diferentes: los que tienen el poder, la burguesía, los capitalistas, y nosotros que vivimos en condiciones pues muy difíciles económicamente. Por eso yo los llamo a que, independientemente de lo que estudien, conozcan la historia de nuestro país, porque quien no conoce la historia de nuestro país es como si fuera del extranjero. Es como la historia de Corea, que no la conocemos. ¿Y cómo no vamos a conocer la historia de nuestro propio país y que ha generado cambios?
El movimiento que mencionaba Daniela del movimiento armado socialista se inicia en 1965, todavía estaba el gobierno de Díaz Ordaz. Un grupo de campesinos, maestros y hasta estudiantes en Chihuahua se organizaron, hicieron trabajo campesino en todo Chihuahua, en parte de Chihuahua, en el campo, y fueron dirigidos por otro maestro que se llamó Arturo Gámez. Arturo Gámez estuvo en el Poli, estudió también para maestro y empezó a organizar a campesinos. Y pues de manera sintética yo les digo que después de todas esas luchas y que no hay apertura y que no hay condiciones para seguir en la lucha legal, entonces organizaron un grupo que se llamó Grupo Popular Guerrillero. Entonces hicieron varias acciones, ajusticiando caciques que pues estaban oprimiendo a los campesinos, y de esa manera empezaron a actuar. Desgraciadamente planearon un asalto a un cuartel allá en Ciudad Madera, y en Ciudad Madera pues ese destacamento del ejército estaba ahí, y ellos quisieron asaltarlo y tomarlo, y desde luego pues abastecerse de armamento. Sin embargo, las condiciones para mí no eran propicias para eso. Todavía pues los masacraron, el ejército pues era más numeroso, y ellos con armas no adecuadas para asaltar un cuartel. Ahí empieza la primera guerrilla, que se puede llamar el Movimiento Armado Socialista. Después viene el 68, donde muchos jóvenes, ya viendo las vías legales cerradas, pues empezaron a organizar en grupos. Pero lo del Partido de los Pobres, eso fue antes, fue el 67. En 1967, Lucio Cabañas ya era un luchador social, un maestro que estuvo en un pueblo de la sierra, y cuando llegó a ese pueblo a organizar los campesinos que estaban en contra de la depredación de la selva. Incluso se bloquearon carreteras para que los camiones llenos de madera no circularan. Posteriormente se regresa a la ciudad de Atoyac. Atoyac ya es la ciudad. Entonces ahí se ingresa a otra escuela donde ya se desencadena una lucha social contra una directora. Sin embargo, él, a pesar de que estaba reconocido y todo esto, pues digamos, tenía que seguir luchando, y llegó al grado de que se presenta, son problemas, estos detalles son problemas de dos escuelas primarias que parecen muy sencillo resolver. Quitar una directora mala, sin embargo, por todo lo que había en el país de represión, pues en cualquier detallito de movimiento se reflejaba la represión y la idea del gobierno de aplastar. Entonces fueron escuelas primarias que se quiso modificar las administraciones.
habiendo ganado en la Modesto Alarcón, una escuela de Atoyac muy reconocida, se surge otro problema en una escuela, pero es así, controlada por el caciquismo. El cacique, para que quede claro, es el que en una comunidad o en una escuela o en una universidad, donde sea, es el que predomina. Claro, con un entorno de seguidores que también pues están de acuerdo en que siga cometiendo arbitrariedades y todo esto. Entonces, ahí los caciques, era una élite donde estaba el párroco, donde estaba el encargado de Hacienda, donde estaban los directores de las escuelas, donde estaba, o sea, toda esa élite, esa hacía sus tertulias y esa dominaba. Y esa escuela estaba más dominada por esa élite. Y en cuanto a demandas, pues eran las demandas de quitar a una directora cacique y los caciques también. Una mesa directiva que llevaba 10 años y era de caciques. Entonces maestros se empezaron a rebelar, a quitar esa mesa directiva, a quitar esa directora. Como ven ustedes, son cuestiones que se pudieron resolver rápido, ¿no? Pero como les digo, había un entorno en el país de represión, y más en Guerrero. En Guerrero los gobernadores casi no terminaban. Varios no, últimamente ya, pero antes, por la represión y por la gente combativa que los sacaba, no duraban. Entonces un gobernador que se llamó Raimundo Abarca Alarcón, llega a tener complicidades con la directora, con los caciques, y finalmente este movimiento, que duró bastante, dirigido ya por Lucio y otro profesor que se llama Serafín Núñez Ramos, acabó en una masacre, porque no se resolvieron algunas cuestiones de las que ya les mencioné. Digamos, que no hubiera opacidad en las cuotas, la exigencia de cuotas, la exigencia de uniformes. Ustedes, yo creo que no se dejarían que los uniformaran como en los estados, y eso está muy bien. Entonces ahí los alumnos pues, los obligaban, y el que no llevaba uniforme no lo dejaban entrar. Todas estas demandas tan sencillas que tanto el gobernador como la directora o como las autoridades educativas debieron solucionarlas rápido, ¿no? Porque había anomalías ahí, había opacidad. ¿Me permite una palabra? Nada más para hacer una precisión. Es que el asunto es muy importante con el asunto del uniforme. Parece mínimo, pero no lo es. Hoy en las primarias, secundarias, todo el mundo lleva el uniforme escolar, pero eso se vuelve un negocio. Porque ¿quién maneja el negocio de los uniformes? Pues de pronto los directores. Y entonces el director les dice, no te voy a aceptar en la escuela si tú no traes el uniforme que compraste en tal lado. Entonces pues, la gente lo tiene que ir a comprar exactamente en donde dice la dirección, porque si lo compras en otro lado o varía tantito el color, pues no te dejan pasar. ¿Cuál es el problema? Y por eso hago la precisión en esta parte. Es que en Guerrero las condiciones de pobreza son muy fuertes y mucha gente ni siquiera alcanzaba a comprar un suéter, una camisa. Lucio, el profesor Serafín, se acercan a la directora y le dicen, oigan, pues no obliguen a los compañeros a comprar el uniforme, pues porque no tienen dinero. Si no traen uniformes, porque no traen, no les alcanza. Y la respuesta de la directora es, pues para eso los uniformamos, para que no se vea que son pobres. O sea, de ese tamaño la dimensión del problema. Y parece chiquito, pero no lo es. Ahora, una pregunta para que también dimensionen los muchachos. Porque ahorita estamos en una época electoral, y perdón que lo traiga a colación,
Ahorita en campañas, ¡ay, ahí vienen los comunistas! ¡Ay, son de la Unión Soviética! ¡Ay, te van a quitar tu casa! Compañero Pedro estuvo en la Unión Soviética. Entonces, para hacer la aclaración también, Sí. una pregunta. ¿El comunismo, el socialismo, le quita la casa a las personas? ¿Era lo que Sí, buscaban ustedes? No es cierto. O sea, Depende de qué personas. o sea, ahora sí, pero yo planteo el socialismo que nosotros planteábamos era precisamente con una profundidad que quedara claro para la gente. El socialismo es el futuro que viene. Yo digo que aunque pasen 150 años, el socialismo tiene que llegar porque el capitalismo no puede ser eterno. Y eso lo deben ir entendiendo ustedes. El socialismo es precisamente organizar, para que más o menos se entienda con más claridad, organizar a los campesinos de manera colectiva, de manera de que no estén dispersos. Incluso Lenin planteó de que cuando se trató el problema de la tierra, voluntariamente, porque se organizaran los campesinos colectivamente para demostrar a los otros campesinos que no querían entrar, que querían tener su pedacito de tierra, sufriendo con el cultivo. Entonces él planteaba de que todos los campesinos más pobres pues les convino organizarse colectivamente y de esa manera rendían más producción y obviamente pues el Estado tendría que atender prioritariamente a los organizados, ¿no? A los otros también, pero no de manera prioritaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el socialismo, en el caso de los campesinos, les mejora su economía. Y eso lo podemos ver si lo practicaran 4 o 5 campesinos y vieran que trabajo y por eso la consigna del socialismo es cada quien su trabajo, cada quien sus necesidades. O sea, ahí está igual. O sea, el que trabaja más obtiene también igual que el que tiene sus necesidades fuertes. Por eso esa es el lema. Cada quien su trabajo, cada quien sus necesidades. Pero esto no quiere decir que los que tienen muchas necesidades no van a trabajar, sí trabajan, pero se tiene que atender a esos. Entonces, y esa es la primera etapa del comunismo. Se supone que en el comunismo ya va a haber abundancia. ¿Por qué? Porque se van a hacer conciencia más clara de la actividad colectiva del trabajo. Entonces, por eso ya es otra etapa donde ya va a haber abundancia, donde ya no va a haber egoísmo, porque el egoísmo es lo que impera en los capitalistas, ¿no? Ellos quieren hacer dinero y no tienen llenadera y no les importa. Entonces, a grandes rasgos, esa es la cuestión del socialismo. Además, la cuestión de impulsar la cultura, que haya suficientes escuelas, la infraestructura, carreteras, diversión, digamos, para los obreros. Los obreros también deben organizarse colectivamente y conducir las fábricas. Entonces, los obreros deben tener la posibilidad de irse de vacaciones. Digamos, le tocan sus vacaciones con grandes facilidades, digamos, de descuentos, de transporte, irse de vacaciones.
pero de manera organizada. O sea, todas esas ventajas, pues no las hay en nosotros. Nosotros hemos sido trabajadores y pues lo que hacen muchos obreros es irse a seguirle a su casita para aprovechar sus vacaciones, no irse a una playa, no irse a un bosque, a respirar aire puro, a descansar, no sé. Entonces, en el socialismo debe de existir eso. Incluso en los países capitalistas desarrollados ya hay tendencias de que a la gente, a los trabajadores, a los campesinos se les ayude. Yo fui a una conferencia de un coreano, incluso Corea del Sur, capitalista, y él dice, aquí en su país debe haber más ayudas. Lo que la derecha aquí niega y hasta lo quiere quitar. Los capitalistas de aquí es lo que quieren, como el de TV Azteca, por ejemplo. Entonces, esa es una situación que debemos tener claro, pues. Por eso hay que leer mucho, ustedes que están en ese camino. Don Pedro, otra pregunta. Ustedes estaban organizando en una demanda, pues en términos estrictos, pacífica. O sea, sí, queremos que cambien esto en las escuelas, queremos que esto pase en la escuela, queremos que la dirección sea más empática, que haya diálogo, y se organizan a través de asambleas estudiantiles, padres de familia, profesores, y empiezan a discutir. Pero ocurre algo que ya más o menos lo definió, pero me gustaría que ahondara en lo que ocurre el 18 de mayo en esta escuela de Juan Álvarez. Es 1967-68. 67. Por favor, platíquenle a los jóvenes qué ocurre, porque creo que la primera idea de ustedes no era lanzarse a las armas. No era, vámonos a tirar al gobierno. No. Esa no era la primera idea. O sea, la primera idea era la lucha pacífica. Sí. ¿Pero qué ocurre ahí? Empezaré diciendo, Lucio Cabañas todavía creía en la lucha legal, en la lucha contra el gobierno, pero dentro de los marcos legales. Él pensaba que todavía se podían conquistar demandas por la vía pacífica y no había ningún proyecto de lucha armada. Y todos los movimientos, porque no fueron los únicos. Nosotros, los jóvenes, así como ustedes, nos organizamos en la Juventud Comunista y Lucio era del Partido Comunista. Entonces, había movimientos campesinos, había movimientos de maestros, había movimientos de comerciantes, pequeños comerciantes, y no había ningún proyecto. Claro, estábamos influenciados o admirábamos a Fidel Castro. En ese tiempo pues para nosotros era una gran personalidad que repercutía en América Latina, por ejemplo, la primera declaración de La Habana, la segunda, y por otro lado la figura del Che Guevara, que ustedes ya han de saber más o menos quién fue. Entonces, en eso teníamos esa influencia también, admirábamos a la Revolución Cubana y sí pensábamos la mayoría en que esa era la vía, pero sin embargo todavía no había un proyecto de nosotros, sino que lo que pensábamos era seguir luchando contra madereros, contra los acaparadores. Eso fue un problema complicado. Por ejemplo, había cosechas de copra o del coco. Había esa inmensa cosecha del café, ajonjolí, maíz, frijol, todo eso. En aquel tiempo había tierras para trabajar, entonces todas esas luchas se estaban llevando a cabo. Por eso pues teníamos un reconocimiento y llegó el momento en que se dieron los movimientos de las escuelas y de la Juan Álvarez.
Entonces no había esa idea. Incluso hubo una asamblea que le llamamos, aquí vienen en este libro vienen muchas cosas, histórica, para decidir si participábamos o no participábamos en el meeting contra el gobierno, que ya era contra el gobierno, porque un problema educativo lo quisieron resolver de manera policíaca. Unos maestros que estaban del lado de los caciques, del lado de la directora, en una gran asamblea, yo recuerdo una gran asamblea, porque el gobierno decidió quitar a la directora. Entonces, y cumplir algunas demandas. Pero Lucio siempre utilizó el estilo eso de que la población, que la asamblea decidiera. Y bueno, se leyeron las cosas las demandas que sí se iban a resolver, pero la gente empezó a protestar y a preguntar qué se iba a hacer con los maestros que estuvieron al lado de los caciques. Y pues la gran mayoría, toda la población que estaba reunida, pues dijo, no, que se vayan. Y ese fue el problema, que no le gustó al gobernador ni a las autoridades educativas y a los caciques. Entonces ellos los maestros andaban con los caciques creyendo, pensaban que el movimiento se reprimiera. Entonces, esa asamblea decidió participar y allí claramente Serafín Núñez Ramos, Lucio Cabaña y otros maestros adoptaron su posición, pues que había que participar si la población estaba de acuerdo. Y finalmente se aprobó que se fuera al mitin. Iniciaba el mitin, todavía no llegaba mucha gente. Cuando empezó a hablar Lucio, el jefe militar, el de la policía, se acercó a él primero queriéndole quitar el micrófono, que no siguiera hablando. Y segundo, pues detenerlo, ¿no? Pero pues las condiciones de la población ya no eran para ir a dispersar un mitin. Además, el gobierno ya estaba decidido a dispersar la manifestación a como diera el lugar, porque después nos dimos cuenta que ya era definitivo ir a reprimir, porque ya llevaba días ese movimiento. Entonces, cuando quiere quitarle el micrófono y quiere detenerlo, pues la gente se lanzó contra los policías y ahí hubo una batalla campal donde murieron 5 campesinos y salieron 3 heridos. Eso fue el momento más difícil. Y la gente, a pesar de que pues la gente llevó, no sé, un cuchillo o algo, porque la gente de Guerrero es combativa. Definitivamente es una población combativa cuando se trata de confrontar al gobierno. Y de esa manera, aquí hay que destacar la participación de las mujeres. Para las mujeres que están aquí, el conocimiento de eso. Principalmente aquí en este libro se señala a las fonderas, por si no entienden, eran las dueñas de un espacio grande de fondas, y así les decían las fonderas. Estas fueron las que arroparon a Lucio y lo sacaron de ahí, porque pues para que no estuviera a la vista de los policías que estaban disparando, y ya fue que lo sacaron. Y ese papel de las fonderas
fue muy importante. Y entre los que murieron, murió también una campesina que se llamó Isabel Gómez Romero, que estaba embarazada. Todo esto lo pueden encontrar aquí porque es un relato bastante rico y se pueden documentar bien. Y de esa manera, pues Lucio sale y enseguida se hace una reunioncita pues con los más que estaban ahí cercanos a él. Y ahí es donde sentenció, ¿no?, de que la vía pacífica se había terminado y que había que subirse a la sierra inicialmente para preparar las condiciones para regresar y ajusticiar a los caciques responsables, atacar a la policía judicial y seguir la lucha contra el gobierno de los ricos. Esas fueron sus palabras porque yo lo vi. Antes de que él se fuera, yo lo vi y otro compañero. Entonces, así fue Claro que aquí está más detallado en el libro, y porque no todos estuvimos en el mismo momento, hubo compañeros que llegaron primero, otros llegamos después, pero está muy detallado en este libro. Y de esa manera, pues, Lucio sale con 5 campesinos hacia la sierra el día 19 de mayo de 1967. Y la masacre fue el 18 de mayo. Entonces, de esa manera, sale rumbo a la sierra, pues en un camino sin retorno, ¿no? Ya no iba a regresar a dar clase, ya no iba a regresar a la lucha pacífica, y de esa manera pues, se llega por el medio donde empezó a desarrollarse ese grupo pequeño, fue por eso se le llama Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Y por otro lado, en el mismo movimiento se empezó a hablar de los pobres y los ricos. Ya después se empezó a definir como Partido de los Ricos, refiriéndose al PRI, y Partido de los Pobres, pues, refiriéndose a los pobres. Por eso también se adoptó el nombre de Partido de los Pobres, porque pues, así lo podía entender más la población campesina. Y de esa manera, pues ya se fue desarrollando más. Eso sería sobre el desenlace. Don Pedro, y esa parte me gustaría mucho que ahondáramos en esa parte, porque tienen que huir a la sierra, se convierten ya prácticamente, no me gusta el adjetivo, pero eso es lo que plantea el gobierno, delincuentes, gente que ataca las instituciones, que atenta contra el Estado, y entonces en ese momento tienen que huir. Pero hay una coyuntura, vienen elecciones en el estado de Guerrero. El aspirante del PRI, si no mal recuerdo, es Rubén Figueroa, que también es un cacique, Rubén Figueroa, que además su familia presumía de haber participado en el asesinato, en la emboscada de Emiliano Zapata, y me gustaría que ahondáramos en esta parte, porque al Partido de los Pobres, a la guerrilla, se le ocurre secuestrar al candidato del PRI. Error, acierto, ¿qué fue? Platíquenos cómo surge la idea y en qué acaba todo esto. En la guerrilla había 2 acciones militares sobre la cuestión de expropiación de dinero a los capitalistas. Por un lado estaban los saltos bancarios, por otro lado estaban los secuestros, que no son igual a los que suceden hoy, porque mucha gente asocia la guerrilla con este tipo de delincuencia que hay, pero no. Entonces, o sea, ya con el desarrollo que tuvo la guerrilla, ya en un momento álgido, habíamos ya como unos 100 elementos, nos planteamos la necesidad de obtener muchos recursos económicos, principalmente,
y por otro lado, liberar a los presos políticos que había de los diferentes grupos guerrilleros en el país. Entonces, se decía de secuestros económicos, que serían los que donde se teníamos que sacar por los recursos económicos y algunas demandas sociales, ¿no?, que se pedían. Pero el secuestro político era para lograr demandas políticas y entre ellas la libertad de todos los presos del país. Esa fue la idea. Y aquí en el libro se plantea todo esto. Entonces, no había las condiciones y no se prepararon las condiciones como para resistir la embestida del ejército, porque realmente lo que nos hubiera servido es consolidar una organización política, militar, pero esto no se logró. Entonces, la guerrilla, como digo, no tenía el músculo para hacer este tipo de secuestro. Sin embargo, pues es que dentro de la guerrilla había ese estado de ánimo que pensaban que porque ya éramos tanto y que porque teníamos gran influencia, iba a tener buenos resultados el secuestro de Rubén Figueroa. Para informarles más, Rubén Figueroa fue de una casta caciquil que viene desde la época de la Revolución y desde luego pues no con más oscuros que claros, porque en ese tiempo pues todo el que estaba metido ahí le llamaban revolucionario, pero ellos tenían intereses que defender y a Zapata incluso no le permitían entrar mucho a Guerrero. Y cuando se trató de eliminar a Zapata, de acabar con su movimiento, pues ellos fueron parte de eso. Incluso con Figueroa la manera de llevarlo, porque tampoco teníamos la capacidad como armar un comando y que viniera acá, porque era ejecutivo del río Balsa, ¿no? Así es. Entonces, mandamos un compañero a vigilar, a ver, y vimos que pues, no teníamos equipo como para la ciudad. Un equipo habiendo permanecido en la sierra sin conocer bien la ciudad, creímos que no era posible. Y, sin embargo, como era candidato a la gubernatura de Guerrero, andaba insistiendo en tener un diálogo con nosotros. Y desde mucho tiempo atrás que veníamos rechazando, hasta que dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar esta situación. Si él quiere dialogar, lo llamamos, discutimos con él y sabemos que no nos iba a resolver nada. Nos iba a dar promesas como los candidatos, aquí vienen y les prometen, entonces iba a hacer lo mismo con nosotros. Pero en un momento dado dialogamos, rompemos la plática y se queda con nosotros y pedimos lo que queremos. Pero aquí hay problemas de fondo, Aquí el problema es que no teníamos una organización que resistiera la represión que se iba a desencadenar por el personaje que era. Otros capitalistas, pues no, o caciques, pues no. El gobierno no estaba muy interesado en buscarlos y rescatarlos. Y eso fueron muchos errores que aquí en este libro se van narrando claramente cómo estuvo. Una pregunta, porque ellos más o menos tienen cierta idea, pero no noción. ¿Qué son esto de los vuelos de la muerte? Porque de pronto aquí en la escuela o en la ciudad, algunos compañeros
cierran la escuela y dicen, pliego petitorio, no a la represión. Definamos qué es eso de represión, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes viven? ¿Cómo es que viven la represión? Si conoce un poco de los vuelos de la muerte, ¿cómo lo viven? Si tienen que salir después de derrotar un poco la guerrilla a partir de estos elementos, si tienen que salir o se quedan dentro del Estado. Pues la cuestión represiva a raíz de la presencia de la guerrilla fue terrible. Por ejemplo, el ejército llegaba a las comunidades a reunir a la población en las canchas de básquetbol, porque hay muchas de esas. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban algún preso de alguna comunidad y que lo hacían hablar y lo vestían de soldado y le preguntaban de cuáles estos habían colaborado. No participado en la guerrilla, sino que colaborado, digamos, de llevar frijol, de llevar arroz, y que ellos lo hayan conocido. Entonces, algunos pues los ablandaron. Ese fue otro problema, de formar a la gente de tal manera que no cantara. O sea, por eso los compañeros que están desaparecidos y no entregaron domicilio, no entregaron nada, fueron los que se aguantaron. Entonces, por eso el guerrillero, el revolucionario debe de tener una convicción férrea de no hablar o de aguantar mientras los demás se mueven y ya no, aunque llegue el ejército, ya no los puede encontrar. Entonces, esa era la cuestión represiva. ¿Y qué era? O sea, en las mismas, a orillas de las comunidades y en el monte, pues ahí los torturaban, ahí los tenían, permanecían maniatados, o muchos compañeros así los tuvieron. Y otros colaboraron, los pusieron en los retenes y entregaban a los que pasaban que habían colaborado, aunque de las comunidades. ¿Y qué hacían? Y a después torturarlos. Y hay como aproximadamente unos 600 desaparecidos del estado de Guerrero nada más. Entonces, y todos torturados. Incluso un compañerito que estuvo con nosotros, lo detuvieron y se lo llevaron a una comunidad y lo tuvieron por allá en el monte. Pero la idea es que él llevaba 2 armas y que pues le quitaron una y pensaron que ya no llevaba armas. Y qué valor, ¿eh? Entonces lo tuvieron por ahí y él pues estaba con la idea de balacear a los soldados y salirse. Sin embargo, cuando lo hizo o lo intentó su vida, se encontró con un alambrado y ya no pudo pasar. Pero ahí se echó como 2, 3 soldados y ahí lo masacraron feo. Entonces esa era la cuestión represiva que había. Y a mucha gente así la agarraron, aunque no fueron guerrilleros, incluso gente inocente. Por eso pues yo actualmente no comparto el hecho de que el ejército se le esté dando ese poder, incluso que se le defienda. Vamos a pensar que los soldados jóvenes no tuvieron nada que ver, pero la cúpula del ejército que está, ellos saben, el que está de la defensa, por la edad que tiene, ellos saben cómo fue. Los jubilados, muchos de los jubilados de oficiales saben, porque allá nos dimos cuenta, por ejemplo, no era el de la defensa quien iba a torturar, o no eran esa cúpula, pero sí daban órdenes. Son los que ordenan. Entonces eran entre cabos, sargentos y tenientes los que torturaban. Por ejemplo,
yo me pregunto, ¿dónde estará ese Vicente Sosa, creo que era teniente, que mató a un campesino a pura tortura? Entonces, incluso lo castraron al campesino. Esa es la cuestión de la represión de la que hablamos. Lo castraron y pues ya lo sacaron de la cárcel muerto. Ahora sí que entre lo malo, estuvo bien que todavía lo entregaron, porque hubo campesinos que los torturaron y los mataron dentro de las instancias militares, y no entregaron sus cuerpos. Esa es la situación represiva por eso quienes avalan, incluso gente que tiene ideas de izquierda, gente que ha leído marxismo, me he encontrado, aunque bueno, pues Obrador está bien porque le pueden dar golpe de estado. Digo, bueno, pues, ¿dónde quedó esa lectura libresca? Que están de acuerdo, pero nosotros que desde niños en los caminos veíamos a la policía judicial maltratando campesinos, que vimos una serie de actos represivos, ¿cómo vamos a compartir esto? Ahora, Sí, sobre esta perdón, parte, olvido. hay dos elementos que me gustaría que les compartieran los muchachos, al público presente en internet. Usted es parte de la guerrilla, nos va contando estas anécdotas y de pronto uno escucharía o pensaría que este libro es una autobiografía, es un relato, y no, en realidad hay una investigación, hay un proceso y la pregunta pues es obligada. ¿Qué le obliga, porque prácticamente es la palabra, qué le obliga a escribir este texto? Pues está interesante la pregunta porque aquí podemos señalar varias cosas. Inicialmente yo no quería escribir y editar, sino que pues yo cuidé mucho mis notas, que no me agarraran con mis notas, y no pensaba yo escribir nada, sino que digamos, elaborar un documento y mandarlo a los compañeros sobrevivientes, tanto del Partido de los Pobres como de otros grupos, para que conocieran nuestra experiencia. Y ahora por la vía internet pues, se manda y se le manda a otro compañero y así, a esa situación limitada. Sin embargo, yo seguí de manera constante la lectura de todo lo que se estaba publicando. Y me encontré con muchas mentiras, con muchas deformaciones de todo lo que estaba yo leyendo, hasta que finalmente le comenté a algunos compañeros, no, pues es que hay que publicarlo, ¿cómo? Entonces, esa fue la idea principal para aclarar muchas cosas de las que se dicen que son mentiras. Y no eran novatos. Por ejemplo, está Flick Lochner, no sé si conozcas. Memoria Roja, que es uno de sus principales No, libros, pero y algunas novelas. Tiene un libro que se llama Años Heridos, para que si le llega a sus manos y lo leen, no todo es cierto. Entonces, ahí ese escritor retoma un párrafo de otro libro que incluso ya murió, Saúl López de la Torre, que fue militante del Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR. Entonces, ese estuvo con nosotros y habla de un evento, de una toma de un pueblo, y deforma todo lo que hicimos allí, que fue, era un fusilamiento simulado. También aquí viene explicado con detalle, incluso yo rebato al López de la Torre aquí,
Y aún cuando estuvo allá, sin embargo, cuando él llega aquí, da la amnistía a López Portillo y se vuelve gobernista. Y por eso a compañeros que no le caían bien, los acusa de los errores que cometimos en ese evento. Entonces, pero pues aquí está detallado, muy detallado. Por otro lado, ¿podemos hacer una pregunta? No, adelante, sí, pero al término del maestro Johnson. Por favor. ¿De una vez? Está muy bien, ya hablamos de la represión, hablamos de la tortura y ocurrió, efectivamente, la guerra sucia ocurrió. Pero yo creo que también para los estudiantes sería bueno hablar del partido de los pobres, de su esencia, ¿sí? De que tuvo y tiene un programa. No es nada más irse a la sierra y tirar balazos, sino hay un programa y que es muy rico, creo, ese programa, tanto el primero como el segundo, porque ustedes se fueron a la sierra no pensando en morirse, claro, sino en lograr un sistema mejor. Entonces yo creo que valía la pena que a los chicos se les explicara qué es lo que buscaban. Y de alguna manera los triunfos, que fueron bastantes, militar y políticamente, del Partido de los Pobres. O sea, porque ustedes iban ganando no solamente militarmente, sino también iban ganándose a toda la gente que los apoyó. Es que el gobierno fue tan represivo, al grado de quemar poblados y desaparecer poblados, ¿no? Como el Quemado. Esto no fue nada más porque estaban todos locos y marihuanos, que es algo que hace el ejército para que los militares no se tienten el corazón para hacer las masacres que hacen. Pero eso lo hicieron justamente porque ustedes ya tenían una base social muy grande, ¿sí? Y yo creo que valía la pena que les comentaran los chicos no solamente la tortura y la represión, sino los triunfos y el alma del Partido de los Pobres, lo que se buscaba, lo bueno. sí. Yo creo que valía la pena también hablar de eso, ¿no? De lo bueno que hicieron. Y en un momento dado, no sé si tuviéramos tiempo, maestro, para comentar acerca de una frase también del jefe Cabañas, de ser pueblo, hacer pueblo, estar con el pueblo, que era, si tengo entendido, el espíritu también del Partido de los Pobres. Gracias. Bueno, pues sí, de hecho aquí también yo inserté los documentos, hago el relato, inserto el documento para que, si estoy hablando, digamos, del ideario del Partido de los Pobres, luego aparece el documento para que la gente lo lea. No quise hacer eso de, ¿cómo le llaman lo último aparte? Agregado. ¿Epílogo? No. Agregados. Sí, anexos. sí, al final, no quise poner al final los documentos, los comunicados que salieron de la guerrilla, porque pues la gente no los va a leer. Se lee todo el libro y ya, pues se leen los comunicados y ya no, sino que hago el comentario de la acción que se hizo y luego pongo el documento, digamos el comunicado que se publicó por la acción que se hizo. Y aquí viene de esa manera. Pues hubo, y también hubo ciertas polémicas, pues. Inicialmente, cuando se realiza el secuestro de un joven hijo de un cacique que se llama Cuauhtémoc García Terán, se publicó un ideario. Yo tengo mi opinión y ese ideario fue el que se publicó durante varios días con una demanda de la guerrilla. Y bueno, como dice Hugo,
pues fue un éxito el secuestro, fue uno de los triunfos, y que se obtuvieron recursos económicos para sostener a la guerrilla. Y por otro lado, posteriormente hubo otro comunicado que lo escribió el compañero Carmelo Cortés Castro, que después dirigió un grupo armado que se llamó las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero que estuvo allá con nosotros. Entonces, él tuvo esa propuesta y que, no estando Lucio, se aprobó eso. Pero de todas maneras, dentro de lo que planteaba, dentro de lo que plantea que lo pueden ver aquí todo completo, pues es la cuestión de la revolución socialista, ¿no? Y allí se plantean las medidas que se van a tomar cuando se llegue a tomar el poder, pues la expropiación a los grandes capitalistas, la abolición de la propiedad privada, todo lo que es el rollo teórico. Entonces, yo digo, mi opinión es que se puede compaginar bien con el primero y el segundo, porque de alguna manera se debe empezar a luchar por lograr las mínimas demandas en las comunidades. ¿Cuáles son esas? Ganarle a los caciques, ganarle el comisariado ejidal, ganarle el comisario municipal. O sea, porque esos son los poderes que tiene el caciquismo en una comunidad. Y como el comisariado ejidal, si ustedes no lo saben, les llegan recursos. Y esos recursos no los distribuyen. Entonces, el primero, por esa vía, puede ser que llegue a concientizar a la población. Incluso pues se me hace hasta más avanzado en cuestión a estas demandas, porque ya habla del cambio de un gobierno y todo esto. Pero yo digo que los dos se pueden pero nuestro objetivo pues era la revolución socialista. Y eso pues ya plantear, todo el planteamiento viene en el ideario 2. Entonces, era lo que nosotros no queríamos un gobierno como el que existe. Claro, hay muchos cambios, hay cosas buenas de este gobierno, pero no nos limitábamos a eso, sino nosotros queríamos una revolución socialista que rompiera las estructuras, porque una cosa es lograr el cambio de gobierno y otra cosa es romper ese estado dominante y fundar otro. Eso les debe quedar a ustedes claro. ¿Por qué Obrador no puede hacer cambios? Porque la estructura del Estado ahí está. Esa solamente rompiéndola y construyendo otro Estado. Y entonces nuestro objetivo fundamental era la revolución socialista, que cambiara de raíz todos los males que había en el país. Con respecto a los éxitos, pues yo creo que las dos emboscadas que hicimos primeramente fueron un éxito. Y también vienen muy, muy detalladas aquí. Fueron un éxito porque los campesinos de a pie nos decían, bueno, ¿y ustedes qué? Porque los estaba reprimiendo el ejército. Entonces, ¿qué decían? Pues, ¿cuándo van a accionar? Y no se diga, pues, la militancia. También la militancia decía, no, pues ya es tiempo de atacar al ejército. Y se realizó una primera emboscada que fue un éxito. Se recuperaron armas del ejército y ya eso fortaleció a la guerrilla. Por otra parte, esas acciones como que concientizó más a la población campesina. O sea, no, pues decían, está bien, ya les están dando. Y
Y fue la etapa en que creció vertiginoso. Podríamos considerar que parte del triunfo fue que ya muchos jóvenes campesinos, y ustedes van a decir, bueno, pues eran campesinos, no tenían idea, pero tenían la resolución de integrarse a lo que ya le habíamos propagandizado de una revolución, de un cambio, porque en la población, la militancia de la guerrilla fueron jóvenes como ustedes, jovencitos, hasta de 14 años querían entrarle. O sea, por eso pues nos faltaron muchas cosas para consolidar esto y que no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, ejemplificando algo, yo digo que los vietnamitas tenían una sierra igual que nosotros, pero ellos formaron a la gente, formaron a los jóvenes, formaron a los campesinos, de tal manera que resistieron. Y vaya qué enemigo era. El Japón, Francia, Estados Unidos finalmente, y que los derrotaron. Pero tenían una organización sólida y es lo que a nosotros nos faltó. Como dice el maestro, pues no eran las condiciones para la acción del secuestro de Figueroa. Entonces, yo siento que cuando llegamos a lo álgido de la guerrilla, ahí es donde se perdió la brújula, porque no supimos consolidar y ya después enfrentar retos como el secuestro de Figueroa, y porque pues era un funcionario importante, aunque después lo dejaron a su Echeverría no lo respaldó. Ajá. Entonces, por eso es lo que, parte de eso, aquí viene. Yo quiero escribir algo, pero ya dentro de un análisis, a ver si lo alcanzo a hacer, ya dentro de un análisis, porque este es un testimonio, aunque tiene parte de eso, pero es un testimonio vivido. Entonces, no sé si quedamos claros. Además, ustedes hagan preguntas. Exactamente esa parte. Ya, me gustaría que entráramos a esa parte ya de la dinámica. Sí, por ya ejemplo, tienen una exposición, por ejemplo, ya tienen ciertas ideas. En el oriente, Ahora si ustedes nos hacen favor de en el oriente no nos dábamos abasto a contestar preguntas. que por cierto, en CCH Oriente hay un mural en el auditorio de Genaro Vázquez. Entonces, muchachas, muchachos, preguntas. No, ese día hasta nos fuimos y todavía querían preguntar. Estaba lleno el auditorio ahí, saltaban, alzaban manos allá, manos acá y ya no nos dábamos abasto. Sí, adelante. ¿Cómo usted entró a este movimiento? ¿Qué le motivó? Sí, muy buena pregunta. ¿Cuál fue su experiencia personal? ¿Hubo alguien que le incitara? ¿Cómo fue? Sí, ahorita. Vamos a juntar 3, ¿les parece? Vamos de 3 en 3. ¿Sí? ¿Quién más? Pregunten lo que sea. Lo que ¿Cómo sea. fue que usted llegó a ser, por así decirlo, entrenado en la Unión Soviética? Esa es una excelente pregunta. Muy bien. ¿Una más? ¿Cómo es que fue entrenado en la Unión Soviética? ¿Cómo es que llegó a ser? Sin miedo, muchachos, no es examen. Por ejemplo, no sé, pueden preguntar cómo fue la vida interna de la guerrilla, cómo se vivía en la sierra, qué se hacía. ¿Qué comían? Otra cosa que les quiero señalar, fueron 23 compañeras, mujeres, campesinas, ustedes se han de imaginar el dominio del patriarcado en el campo. O sea, cómo domina el hombre a la mujer y más a los hijos. Entonces, a pesar de eso, 23 compañeras estuvieron en la guerrilla. Unas están desaparecidas, otras viven, y
y el 7 desaparecidas, ¿no? 7 o más. Ajá, sí. Y el papel de ahí tratamos de impulsar la igualdad. Por ejemplo, las tareas eran tanto para hombres como para mujeres. Nosotros hacíamos nuestros alimentos y ustedes, muchos preguntan, bueno, ¿y las mujeres hacían la comida para ustedes? No, nosotros eran comisiones que se hacían para hacer los alimentos. A veces eran comisiones de puros hombres y a veces de hombres y mujeres. O sea que las mujeres no fueron para cocinar, cocinaban cuando les tocaba en su comisión. O sea, en ese sentido, y por otro lado, ir por alimentos, todo, ellas también participaban, no eran puros hombres. Tratamos de impulsar la igualdad, que no lo logramos del todo, pero y el respeto sobre todo. Eso iba a preguntar, la organización entre todos y cómo podemos tocar el feminismo actual sobre ese tipo de experiencias o hechos que pasaron en un pasado, porque en esos tiempos creo que el movimiento feminista no era muy visto, pero de todas maneras se buscó una igualdad. Y me refiero a la organización por el hecho de que no solo en los alimentos, sino la organización de, por ejemplo, llegar a la sierra para protegerse de que los militares los vieran, buscar alimentos y buscar sitios para quedarse en lo que se llegaba a la sierra. Acá hay otra pregunta. Era lo de Camila. Pero igual podría rescatar o nos podría decir algunos valores que como tal supongo que para usted adaptarse a esa forma de vida, supongo que no solo fue de la noche a la mañana, supongo que tuvieron que trabajar en equipo, como lo dijo mi compañera, y en el modo de cómo fue su trabajo. Porque es costoso a veces trabajar en equipo y mucho más si se trata de algo, de un movimiento como de esta magnitud. Entonces, ¿cómo se fue empezando o implementando usted? ¿Cómo se dio cuenta? ¿De qué forma como que se dieron cuenta que tenían que trabajar en equipo para poder de esa manera subsistir? Vamos con la número 1 y ahorita hacemos otra ronda si es más preguntas. ¿Cómo entró el movimiento? Pues yo desde, se puede decir, desde cierta edad de la niñez, yo admiraba mucho a los de la revolución, Zapata, a Villa, me inquietaba por saber de sus personajes, aunque en el campo siempre ha habido y ahora menos, muchas limitaciones para libros, y los maestros que daban la primaria, pues era la versión oficial. Entonces, como que y a mí me gustaba mucho la historia, y admiraba mucho a Zapata, a Villa, a Flores Magón, y me inquietaba saber de sus personajes, pero todavía yo tenía la confusión, como todo niño, como todo adolescente, qué papel tenía Carranza y qué papel tenía Obregón. Entonces todavía pues las condiciones de la escuela, pues nunca un maestro no le va a decir Obregón fue malo o Carranza fue esto y fue el otro, sino que pues los ponían a todos casi por igual, a Madero. Y esa inquietud siempre la tenía yo. Entonces, cuando yo me traslado a la ciudad de Atoyac a estudiar, y ya se habían dado los movimientos de la Modesto Alarcón, ya se habían dado el movimiento de contra Caballero Aborto que lo derrocó y que participó Lucio cuando era estudiante en la normal de Ayotzinapa. Entonces, pues ya de ahí, a mí nadie me reclutó. Yo tenía la inquietud, traía toda esa inquietud, pero desorientada, pues, pero siempre contra el gobierno, contra lo malo que veía del gobierno. Y apenas se andaba formando la Juventud Comunista.
Y yo me encontré a un compañero y le dije, oye, yo sé que se andan organizando los jóvenes, yo quisiera ver cómo es eso. También pues no teníamos la idea. Y ella me dice, no, pues, y era de los promotores de la organización. Y me dijo, no, pues ve a una reunión, vamos a tener una reunión en tal lado, y ya si te convence, pues te integras. Y sí fui, luego, y ya me integré. Y ya de ahí pues hicimos varias actividades, que por cierto los caciques y los voceros del cacique nos traían en friega. Había un periódico que se llamó El Rayo. El Rayo del Sur, que salía cada 8 días, pero era de un tipo reaccionario, que yo no sé, pues nos vigilaba. Cualquier reunión, se reunieron los comunistas estuvieron en tal lugar, y cuando menos, más cuando sacábamos volantes. Y de esa manera pues fuimos ya para Lucio en el Partido Comunista, y hubo mucha relación de ellos para la creación de la Juventud Comunista, y participamos en todos los movimientos, hasta que llegó el movimiento de la Escuela General Juan Álvarez. Fue donde pues ya muchos nos fuimos definiendo. Algunos le dieron por el camino de irse a hacer una carrera, aunque participaban por allá, pero muchos nos decidimos a entrar porque estábamos convencidos de que no había otra salida. Por otro lado, la represión se intensificó de tal manera que no podíamos reunirnos, no podíamos, después del 18 de mayo no podíamos hacer mítines, porque pues era el temor de que volviera a haber otra masacre. Entonces, pues ya después en el vínculo con la guerrilla seguimos, y yo me integré, en un momento dado me integré. Yo tardé un tiempo con el vínculo con el grupo que inició, porque organizábamos a jóvenes campesinos. Muchos de esos jóvenes campesinos que organizamos se integraron después a la cuestión armada. Entonces, de esa manera fue mi proceso de integración. Y pues yo realmente lo hice convencido, porque teníamos que hacer una revolución y pasara lo que pasara. Y alguien dijo que no pensábamos en morir, y efectivamente nuestro espíritu era que no pensábamos en la muerte. Nosotros pensábamos en la revolución cubana, que a lo mejor ya íbamos a entrar a una ciudad como ellos entraron a La Habana, a Santa Clara. No pensábamos en la muerte. Y pues ya ahora a lo lejos pues sí tuvo complicado, difícil, y más cuando por ejemplo nos cayeron en Morelos, y allí sí pensábamos que ya llegaba el fin. Yo tengo una hija que es historiadora y escribe, y hace poco publica en La Jornada. Luego mi compañera ya venía embarazada, y ella narra eso, o sea, de tipo novelesco ahí, y está muy bonito lo que escribe. Y pues a ver si tú se lo puedes pasar. Y ella narra que nos venimos donde nació, y que nos cayó la judicial, y que tuvimos que huir, y está bueno, no porque sea mi hija, pero Muy bien. Y se puede ¿Cómo consultar fue en su La Jornada. entrenamiento en la URSS? Mira, prácticamente la Unión Soviética no estaba de acuerdo con la cuestión de los movimientos. Aclaro no hubo entrenamiento militar, sino que más bien fue la cuestión teórica, o sea, la cuestión de la estudio. Fue intenso, yo estuve todo un año.
y nos traían en friega. Pues, imagínense entrarle al Capital de Marx, entrarle a las obras de Lenin, entrarle a todo ese tipo de material, y teníamos que estar duro y duro y duro, porque un año pues es poco, ¿no? Si hubiéramos estado más tiempo, pues hubiéramos traído más bagaje de eso, y pues nos daban todo. Yo me pregunto, ¿por qué cambió esta situación? Porque yo lo que vi, yo digo que era parte de lo que nosotros queríamos que fuera. Por ejemplo, bueno, les voy a platicar algo de esto. Por ejemplo, los obreros, pues se veía que estaban bien. Ir a una tienda con un rublo, que el peso de allá, pues se compraban varias cosas. Un rublo. Claro que no vale el peso de aquí, pero para ese tiempo, ir a un restaurante más o menos bien, bueno, con rublo y medio, se comía bien. No sé, una carne frita con ciertas verduras o algo así. Se comía bien. Y por otro lado, yo no vi limosneros. Borrachos sí, porque los rusos han tenido tradición de beber. Borrachos sí los veían. Yo recuerdo que estaba en un lugar donde estaba una llavecita y ahí de cerveza. Ahí se metía el vasito y se llenaba, pagaba. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención de una vida pues, buena. Nosotros vivíamos en un edificio, teníamos nuestro comedor y el comedor era mínimamente ahí un pago. Por otro lado, yo no veía vendedores ambulantes, las calles libres. Y aquí, pues, la otra vez que algo les dije de eso, me dicen, compañeros, pues aquí va a ser imposible. Entonces, pues esa fue la cuestión, pero no fue una cuestión militar. Yo lo que sé, que algunos del movimiento de acción revolucionaria se fueron a Corea y allá sí les dieron preparación militar. Y a los del Güero en China. Sí. Dos más, para Sí. que se pueden juntar. ¿Cómo fue la organización dentro de la guerrilla? Hombres y mujeres, que ya lo platicó un poquito. ¿Y qué valores tuvo usted o sus compañeros que adaptar a la guerrilla? Pues primero que la organización pues, de la guerrilla era, o sea, no había una organización de mujeres, no había una organización, sino que era un grupo que tenía una dirección. Como primer responsable pues siempre fue Lucio Cabañas, y como segundo era una cuestión de rol. Cada año precisamente el 18 de mayo o en junio se hacían elecciones de la dirección, y lo que sí puedo decir es que como no llegaron compañeras luego, pues nunca hubo una compañera en la dirección, y eso pues yo creo que fue uno de los errores que no contemplamos. Y pues la gente en el campo pues se va por el hombre, por eso les digo que las mujeres tenían ese gran problema. Ustedes fácilmente se pueden independizar, claro, con recursos, con trabajo, pero las campesinas, pues como un campesino con ideas un poco pequeño burguesas, por ser propietario, por tener su control de su familia, va a permitir que una hija se vaya con un grupo armado
a pasar hambres, a pasar tormentas, y sin futuro, porque pues, quiere que su hija vaya y tenga una casa, tenga un recurso económico y si es posible con uno que tenga tierras, en fin. Pero por eso las compañeras fue una gran lucha para poderse ir a la guerrilla. De tal manera que pues, muchas la hicieron por la vía relación amorosa. Yo me voy con uno que anda allá y ya me quedo allá. O sea, fue muy difícil. Bueno, hubo unas de ciudad, pero la mayoría eran campesinos. O sea, mi esposa era de una comunidad. Se hicieron novios y doña Rosa, bueno, don Pedro le dice, yo estoy en esto, ¿te quieres venir? Y doña Rosa se fue. El amor. De hecho, hay un libro que habla sobre esto, ¿no? Las emociones en la guerrilla. Justamente porque, pues, no nada más es hacer la revolución, somos humanos, ¿no? O sea, la lucha política es una, pero dentro de esa política también estamos nosotros como personas. Entonces, pues, se fueron con ellos. Y hay unas historias increíbles. Pues yo les quiero agradecer mucho su visita, como todo en la vida tiene un tiempo y estamos llegando al final de esta charla tan interesante. Agradecerles a ustedes, muchachas, muchachos, el haber asistido, a la gente que está en Facebook también que nos pueda ver y participar en este diálogo. Y básicamente, pues invitarlos, es parte de la historia reciente, es obligatorio. Estemos de acuerdo o no con las cosas que se plantean, es indispensable poner en la mesa de las escuelas, poner en la mesa de la sociedad estos temas para la discusión y para poder entender nuestro futuro. Muchas gracias don Pedro, muchas gracias maestra. Muchas gracias, maestra. Y acá tenemos algunas otras biografías de guerrilleros, pero don Pedro le va a obsequiar al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo un ejemplar para la biblioteca. Por ejemplo, pueden ir, yo creo que hay un control de libros, pueden ir, pueden leer colectivamente si se puede. Y ya pues tengan conocimiento. Aquí está muy detallado lo que de manera general se planteó. Entonces, pues, yo digo que se pueden reunir, leerlo colectivamente y comentarlo. Y pues, si hay modo de que nos manden preguntas por alguna vía, que lo hagan. Y va a estar en su biblioteca. Entonces, se lo entregamos aquí al maestro para que lo lleve a ver. Pues gracias muchachos, vámonos al desayuno. Ya, Sí. mucho.